Ahora, cierto, nos disponemos, hermanos, a estudiar la palabra de Dios ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, es donde voy a comenzar. Primera de Timoteo 6, 10, la palabra del Señor dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El mensaje lleva por título entonces: la raíz de todos los males. Vamos a orar a Dios para que Él nos ayude en el estudio de su palabra. Oramos. Bendito Señor, bendito Padre, queremos rogar, Señor, su favor, su misericordia, que nos pueda ayudar, Señor, en esta enseñanza, hacernos comprender, Padre, lo que usted desea. Y oramos, Señor amado, para tener una sana relación con el dinero. Señor, su palabra abunda en consejos para nosotros, Señor, y queremos seguirlos, Dios. Sea usted glorificado en todo. Seguimos orando por los enfermos, Señor, para que usted los pueda sanar, porque lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Sabe, hermano, siempre que alguien habla de la raíz de todos los males, algunos rápidamente creen que es el dinero. Pero la verdad es que la palabra de Dios no dice que la raíz de todos los males sea el dinero, sino el amor al dinero. Hay una diferencia cuando una persona, cierto, se encandila, se cautiva, cierto, por el dinero. E incluso pareciera ser que entra en un camino descendente, porque luego dice el cual codiciando, ¿cierto? Y eso muestra, ¿cierto?, que parece que no es el deseo de obtenerlo de una manera correcta, justa, sino que parece que es un deseo simplemente de tener. Y generalmente la codicia, hermano, tiene que ver cuando lo veo en el poder de otro. Es como que yo quiero lo que otro tiene, lo que mi vecino tiene, y de eso, ¿cierto?, se está refiriendo aquí, del amor al dinero, el cual codiciando algunos, y nótese, se extraviaron de la fe. Y eso habla, cierto, de que dejaron el camino de Dios, dejaron de depender, dejaron de confiar en Dios, ¿cierto? Simplemente pensaron que era mejor amar el dinero. Y luego dice el resultado: fueron traspasados de muchos dolores. Y yo fui a buscar la palabra dolores, hermano, y tiene que ver con aflicción, con tristeza, con sufrimiento. Parece ser que cuando el hombre codicia, piensa que si tiene dinero todo se resuelve, pero aquí el final dice que son traspasados de muchos dolores. Puedo pensar que cada vez que está traspasando el dolor, hay gritos, hay dolor, hay quejidos, ciertos gemidos del dolor que causa, cierto, esta aflicción. Incluso pareciera ser que en el versículo 9 ya nos explicaba el apóstol Pablo el proceso. Dice el versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y eso muestra, cierto, que es un camino descendente, como caerse de una escalera, hermano, y cada peldaño es peor al anterior. Entonces podemos ver allí que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí en el Salmo 62, versículo 2, Salmo 62, versículo 2, la palabra de Dios dice claramente: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. El problema, hermanos, cuando nuestro corazón se enlaza, ¿cierto?, y tenemos un apego desmedido a las cosas materiales, como si nuestra vida totalmente dependiera de aquello. Volvamos ahí a Primera de Timoteo, ¿cierto? Y sabe, la raíz, esta raíz de todos los males, aunque parezca paradójico, tiene una raíz. Y puedo encontrar esa raíz, hermano, en el versículo 6, Primera de Timoteo 6, 6, donde dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esto muestra claramente, hermano, que si yo voy a estar con un deseo desmedido por el dinero, ¿cierto?, y voy a querer enriquecerme y codiciar y todo aquello y extraviarme de la fe, eso se origina
por mi falta de contentamiento. A veces no estoy contento con lo que tengo, ¿cierto? Y parece ser que deseo más y creo que si tuviera más, en verdad todo se resolvería. Pero el apóstol Pablo dice que es gran ganancia la piedad, o sea, el camino de la fe, cuando eso está acompañado de contentamiento. Deberíamos estar contentos, hermano. Amén. Yo siempre me acuerdo de algo que leí que decía que un hombre lloraba porque no tenía zapatos hasta que vio a un hombre que no tenía pies. Nosotros debemos estar contentos, hermanos. ¿Sabe? Hay gente que no se puede levantar de la cama y nosotros quizás tenemos esa bendición. Debemos estar contentos. Hay gente que en esta pandemia ha perdido a su familia. Quizás usted tiene la bendición de tener a los suyos sanos. ¿Por qué no estar contento, hermano? A veces, lamentablemente, el descontento es porque estamos mirando hacia el lado y creemos, ¿cierto?, que otros son más favorecidos que nosotros. La verdad que eso es un peligro. Dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, ¿cierto? Y todos sabemos que los bebés vienen totalmente desnudos, por eso hay que comprar ropita, llevar los pañales, hermano, porque no traen absolutamente nada. Y está demostrado, ¿cierto?, que por mucho que atesoremos bienes y riquezas en este mundo, nada nos podemos llevar cuando partimos. Interesante que cómo morían los faraones, ¿cierto?, de Egipto, se enterraban con sus tesoros, se enterraban con todo, hermano, pero no se podían llevar nada. Todo eso fue saqueado por los ladrones. Amén. Entonces, no tendríamos por qué estar muy descontentos, ¿cierto?, si tenemos o no tenemos. Luego dice el versículo 8, el nivel de contentamiento. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y esto es importante, hermanos. Dicen que el nivel de la pobreza se ha medido o se ha cuantificado el nivel de la pobreza en el mundo, y dice que son personas que diariamente viven con menos de $1, o sea, menos de 700 pesos. Y eso hablan de una extrema pobreza. Y a veces nosotros tenemos más que eso, hermano. Debemos estar contentos, debemos estar agradecidos con Dios, incluso dispuestos a ayudar a los menos favorecidos. Nosotros debemos tener sustento y abrigo. ¿Tienes con qué sostener tu vida? ¿Tienes con qué abrigarte? ¿Hay un techo en tu vida? ¿Alimento? ¿Techo? Todo eso, ¿cierto?, es más, nos puede llevar a estar contentos y no necesariamente estar expectantes de tener más y más dinero, lo cual, ¿cierto?, nos extravía de la fe. En Lucas 12:15, el Señor Jesús dijo algo interesante cuando fue interrumpido por un par de hermanos que tenían un problema con una herencia. Y en Lucas 12:15 el Señor dijo, ¿cierto?, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No necesitamos tener tanto, hermano. Amén. A veces no tenemos ni a dónde guardar. Tenemos que regalar y deshacernos, ¿cierto?, de tantas cosas, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Incluso dice que el hombre que ama el dinero no se saciará de dinero, hermano. No se puede comer el dinero o llenar el alma del dinero. Incluso en esta misma parte hay una parábola donde Jesús dijo, el versículo 16, Lucas 12, ahí estoy, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, a la parte inmaterial de su vida, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y eso muestra la necedad de este hombre. Dios le llamó necio porque quería asegurar su alma, hermano, con la abundancia de las cosas materiales. La palabra de Dios también dice, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El alma solamente puede estar asegurada por Cristo, hermano.
no por los bienes que tenemos, ¿cierto? No por la cantidad que está en la cuenta corriente. Eso no nos asegura absolutamente nada. En Hebreos capítulo 13 también, Hebreos capítulo 13, la palabra del Señor dice allí, ¿cierto? Cuando habla de sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Debemos tener costumbres sin avaricias, hermanos, sin deseo de tener, de obtener por malas prácticas, ¿cierto? A veces le llaman cohecho, soborno, en fin, ganancias deshonestas. Tenemos que renunciar a todo ese tipo de cosas, hermano, y estar contentos con lo que tenemos. Amén. Eso no habla de que no podamos comprar o renovar nuestras cosas, pero todo, hermano, en equilibrio, con sobriedad, no volviéndose locos, ¿cierto? Y es lo que la palabra de Dios nos advierte. Cuando una persona parece ser que cree tener dinero y puede darse lujos, deja de orar a veces, deja de pedir al Señor. Amén. La Biblia dice que el pobre habla con ruegos, pero el rico habla con dureza. Entonces parece ser que ya no rogamos tanto cuando creemos que tenemos, ¿cierto? Yo lo compro, mamá, no me importa. Y quizás necesitamos recordar, hermano, que al lado del Señor nosotros somos miserables y necesitamos rogar a Él. Él dijo, pedid y se os dará. Y debemos nosotros siempre considerar aquello. Algo más, ¿cierto? Ahí en Proverbios 23 hay muchas advertencias, hermano, en la Biblia con respecto a este deseo de querer enriquecerse, ¿cierto? De la forma incorrecta. Proverbios 23 dice, no te afanes, versículo 4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y a veces, hermano, ponemos la esperanza en dineros que vamos a recibir y ese lunes se transforma en viernes y no llega, ¿cierto? Porque parece que al dinero se le hicieron alas y se fue. Nosotros debemos confiar en el Señor. Amén. Nuestra riqueza no es solo lo material, sino que es Cristo en nosotros. Debemos considerar aquello siempre, hermano. Debemos considerar siempre a nuestro Señor en todo momento. Entonces, cuidado con aquello, ¿cierto?, de querer enriquecerse. Proverbios 21, versículo 5, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Y luego dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Y acá podemos hablar de riquezas que se amontonan con lengua mentirosa. A veces podemos llamar bendición a cosas que en verdad no son bendición. No es bendición si tuvimos que endeudarnos para aquello, hermano. Amén. Si estoy endeudado, no puedo decir que Dios me ha bendecido. Mejor, Dios quiere que vivamos bajo la línea de lo que Él nos provee y no mintiendo que tenemos un estándar de vida que no podemos financiar, hermano. Y eso es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. El pastor Leonardo Leiva una vez compartió esto y él decía, cierto, que esto de aliento fugaz es como aguantar la respiración, hermano. Y estoy tratando de mantenerme ahí con la respiración, tratando de aparentar que tengo un nivel de vida, pero dice ahí, aquellos que buscan la muerte, tarde o temprano caigo. Tarde o temprano, hermano, todo lo que se ve como si estuviera muy bien, se viene abajo. Mira lo que dice también en Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Debemos tener cuidado, hermano, porque tengo dinero, lo compro y yo puedo, ¿cierto? Debo tener cuidado y no poner mi confianza, ¿cierto?, en las cosas materiales. Amén. Incluso, hermano, para aquellos que no son cristianos quizás, la palabra de Dios dice que en el libro de Job, rico se acuesta por última vez
despertará y nada tendrá. Y esto de que se acuesta con riqueza, yo me puedo imaginar a este hombre en su palacio, en su mansión y en su preciosa cama, y de pronto se acuesta, hermano, lleno de riquezas, pero cuando despierta al otro lado, cuando despierta en la eternidad, no tiene nada, hermano. Y me hace mucho sentido a este hombre que Cristo presentó, ¿cierto?, en la parábola, ahí en Lucas, cuando él habló, ¿cierto?, la parábola de Lázaro, aunque es una historia real, yo creo que más que parábola es una verdadera historia. Él dijo, ¿cierto?, que este hombre, hermano, cuando despertó, en verdad estaba en tormentos. Por eso dice ahí, voy a leer ahí en Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Escúchenlo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y la historia no termina allí, como mucha gente cree, que aquí se hace y aquí se paga. No, no, hermano, la historia continúa. Jesús está contándola y él dice, y en el Hades, en el infierno, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Despierta del otro lado, hermano, y no tiene nada, no hay riquezas, no tiene nada, ¿cierto? Este hombre quizás se preocupó de atesorar lo material en esta vida, pero no pensó, ¿cierto?, en buscar el resguardo espiritual para lo venidero. El único que me puede salvar, hermano, de la ira venidera, el único que me puede dar salvación y seguridad a mi alma, se llama Jesús, y es en Él el que debo creer. Eso es el peligro, hermano, de amar el dinero y de creer que todo se resuelve con dinero, y creer, ¿cierto?, de que el mucho tener, ¿cierto?, hace la diferencia. En la verdad, hermano, es que es mejor tener al Señor. Aunque tuviéramos poco, mejor tener a Cristo, tener sus palabras, tener sus principios, apoyarse en el Señor. ¿Sabe? El apóstol Pablo plantea esto a un pastor, le está escribiendo a Timoteo y le está hablando al pastor, y le dice en el versículo 11, ahí en primera de Timoteo 6, 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mire lo que le aconseja. Es como que el pastor anciano le está hablando, ¿cierto?, al pastor joven, y le dice, huye del amor al dinero, huye de las ganancias deshonestas. Y le dice, sigue la justicia. La justicia es la fe en Jesucristo, la piedad, el temor a Dios, fe, hermano, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Luego le dice en el versículo 12, pelea la buena batalla, hermano. ¿Sabe? Uno puede perder el tiempo en esta vida peleando batallas equivocadas, pero le dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabe que todo lo que vivimos se trata de mantener la fe, hermano? Quizás estás pasando por el valle en este momento de las lágrimas y estás sufriendo, y Dios está probando tu fe, y es una batalla, hermano, seguir creyendo. Yo algo que repito en cada situación, arriba la fe. Tenemos que levantarnos en fe, hermano, y creer. Aunque no tengo el dinero, aunque no tengo quizás influencias, pero puedo tener fe apoyándome en la palabra de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, hermano. Oiga, hermano, qué terrible tener dinero para viajar, para ir por el mundo, para conocer, para atesorar, dinero para lanzar al aire, hermano, y no tener salvación del alma, no tener a Cristo. Amén. No tener a Cristo. Por eso dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Podemos ver claramente, incluso en la iglesia de Timoteo, había gente acomodada.
Amén. Y eso no es pecado, hermano, no es pecado que una persona tenga bienes, pero les da un consejo el apóstol cuando dice en el versículo 17, primera de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Amén. No tenemos que, si una persona prospera y Dios le bendice, no tiene que ser arrogante, hermano, no tiene que andar tratando mal, ¿cierto?, a la gente que tiene menos. Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, hermano. En otras palabras, un día están y otro día no están. No se puede confiar en las riquezas, sino en el Dios vivo. Mira la diferencia, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermano, el dinero y la bendición de Dios a veces no son lo mismo. Uno puede tener dinero y no tener la bendición de Dios. Amén. A veces más que dinero necesitamos la bendición del Señor. El que tiene la bendición de Dios, hermano, lo tiene todo. Y hablo de caminar con Él, vivir con Él, hermano, creer en Él, apoyarse en Él en cada circunstancia de la vida. Entonces ahí les da este consejo, no se detiene ahí. Fíjate, por favor, escucha lo que dice, que hagan bien. Oiga, hermano, cuando una persona tiene recursos, puede hacer mucho bien, puede bendecir a raudales quizás. Yo escuchaba a un pastor, una vez me contaba de un empresario allá en el Perú, y este hombre, hermano, tenía una tremenda empresa, pero él a veces entrevistaba a pastores, a misioneros, y cuando los entrevistaba, luego les comunicaba que les iba a apoyar. Creo que apoyaba algo así como a 200 hombres, hermanos, solamente con su empresa. Él hacía el bien, apoyaba la obra de Dios. Amén. Pero no solamente la obra de Dios, hermano. Imagínate cómo puede ayudar a las familias, cómo puede ayudar a los vecinos, cómo puede ayudar al prójimo. Una persona que tiene los recursos. Que sean ricos, dice aquí el apóstol Pablo, en buenas obras. Amén. No debiera ser extraordinario a veces que Farcas ayudara a alguien. Hermano, debería hacerlo. Eso es lo que Dios espera de toda gente que prospera. Que sean dadivosos, dice allí, y generosos. Amén. Que sean dadivosos y generosos. Luego dice el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Eso no habla del dinero para lo que viene, sino de la fe, de la relación con Dios. Que echen mano de la vida eterna, hermano. Hay cosas que no tienen nada que ver con esta vida, hermano, que tienen que ver con la vida celestial. Y les dice a ellos entonces que echen mano de la vida eterna. El apóstol Pablo sitúa entonces como opuestos el amar el dinero y extraviarse de la fe, y la persona, cierto, que pelea la buena batalla de la fe. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Peleando la buena batalla de la fe o extraviándote de la fe, cierto, por el amor al dinero? Nuestra vida no depende, hermano, de lo que tenemos. Yo siempre recuerdo, hermano, con mucha tristeza, pero algo tan real, cierto, que ocurrió acá en Chile cuando pasó lo del tsunami. Unas personas daban testimonio que en un minuto, en 10 minutos, hermano, tenían dinero guardado ellos, dice, pero todo quedó sepultado. Y que ellos vieron flotar, hermano, todos los autos que tenían estacionados frente a su casa. En menos de 10 minutos no tenían nada. Pero hay algo, hermano, que nadie nos puede quitar si lo tenemos, y es al Señor, y es nuestra fe en Él. Amén. Puede que nos menosprecien, hermano, puede que se rían de nosotros, ¿cierto? Porque piensen que no tenemos nada, pero hermano, tenemos al Señor, y eso es importante, ¿cierto? Considerar que nosotros tenemos al Señor. Me hace pensar mucho, ¿cierto? Ahí en Eclesiastés capítulo 12, el hombre más sabio de esta tierra, ¿cierto? Que fue Salomón, bueno, después de Jesucristo, obviamente, pero él dijo, ¿cierto? Algo muy interesante ahí en Eclesiastés 12, dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Qué tremendo haber escuchado a Salomón, hermano. Amén. Aunque más tremendo escuchar a Jesucristo, pero qué tremendo haber escuchado tanta sabiduría que Dios le dio. Y dice ahí, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, compuso muchos proverbios. Luego dice, versículo 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad.
Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Amén. Interesante el consejo de Salomón. Parece que Salomón llegó a una conclusión después de analizar absolutamente todo. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Es como que si Salomón dijera, aunque yo escribiera 1000 libros, después puedo escribir otro y otro y otro. No hay fin, ¿cierto? Pero él dice algo en que él resume todo su descubrimiento. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermano, muchos hombres que han alcanzado las riquezas se dedican a decirle a los otros hombres cómo lo pueden hacer ellos también. Pero Salomón, que alcanzó todo, hermano, él dijo que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso, hermano, es el todo del hombre. Y luego dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El todo del hombre, entonces, hermano, no es hacer riquezas. Amén. En verdad, el dinero no es el fin, es un medio. Incluso ahí en Eclesiastés capítulo 10, cuando dice la Biblia, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo, ¿cierto? Y es real, se puede usar el dinero, pero creo que es así. Tenemos que amar a Dios. Incluso en los tiempos bíblicos el dinero era un ídolo. Amén. Aunque parezca extraño, se llamaba Mamón. Así se llamaba el ídolo. Y era una deidad, una imagen que gente adoraba. Por eso el Señor dijo, no podéis servir a dos señores. Amén. No podéis servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. ¿Y a quién tenemos que amar? Si ponemos al dinero y ponemos a Dios, ¿a quién tenemos que amar? Todos vamos a decir a Dios, amén. Pero ¿a quién tenemos que aborrecer, hermano? Es al dinero. Pero a veces parece ser que es nuestro tesoro. Nuestro tesoro debe ser el Señor. Debemos amar a Dios primeramente. Usar el dinero, pero amar a Dios. Amar a las personas, hermano. Y usar el dinero, ¿cierto? Sabiamente. Es lo que Dios desea, pero debemos nosotros vivir por fe. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. 2 de Corintios 5, 7, dice la Biblia, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Por fe andamos, no por vista. Dice que lo único que uno puede sacar de provecho cuando tiene mucho dinero es poder verlo, nada más. Pero la fe, hermano, es algo que nos permite apoyarnos en el invisible, en un poder que este mundo no logra entender, en el poder de Dios. Debemos confiar en Dios. Él dijo que no nos iba a dejar, no nos iba a desamparar. Jesús dijo que está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces debemos nosotros creer y caminar en fe. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hagamos un ejemplo. Si Jesús es el que vive en mí, ¿cómo viviría Jesús en mi lugar? ¿Amando el dinero o amando a Dios por sobre todo? Yo creo que tenemos la respuesta y nosotros debemos imitar a Cristo. Amén. Amando a Dios por sobre todas las cosas. No debemos nosotros, ¿cierto?, enamorarnos de lo material. No debemos volvernos materialistas, sino que debemos buscar siempre las cosas de Dios espiritualmente. Incluso, hermano, a veces pensamos que lo espiritual es sustentado por lo material. Amén. Pensamos que si no hubieran recursos, entonces lo espiritual se desvanecería, se acabaría. Pero, hermano, es al revés. Es lo espiritual lo que sustenta lo material.
si Dios no estuviera detrás de la escena, si Dios no estuviera poniéndonos el plato, como dije ahí en el libro de Oseas, amén, en verdad, hermano, no sé qué sería de nosotros. Debemos considerar a Dios y que lo espiritual es lo que realmente sustenta a lo material, amén. A mí me gusta esto ahí en Oseas capítulo 11, cuando dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. A veces una persona materialista no reconoce que Dios es el que nos ha cuidado, que es Dios, hermano, quien nos está sustentando, que no es el dinero, es quien nos da la fuerza, el trabajo, la oportunidad, la bendición. La palabra de Dios dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando una persona es bendecida por Dios, hermano, no solo viene lo material, también Dios aleja la tristeza. Amén. Oremos para darle un buen uso a las cosas que tenemos, pero no enamorarnos de ellas, no poner el corazón. Si se aumentan los bienes, qué bueno, hermano, pero no pongamos el corazón en las cosas materiales, sino que con mayor razón pongamos el corazón en el Señor, que nos da todas las cosas, dice, en abundancia, para que las disfrutemos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, pedimos, Señor, su favor, su misericordia. Señor, ayúdenos a entender que teniendo sustento y abrigo ya podemos estar contentos. Y contentos, Señor, porque usted dijo que no nos iba a dejar y nunca nos iba a desamparar. Señor, podemos testificar que así ha sido, que usted ha sido fiel durante tantos tiempos, Señor, toda nuestra vida. Usted ha dado muestras de fidelidad a nosotros, que nada merecemos. Perdónenos las veces que no hemos reconocido que usted es quien cuida de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Ayúdenos a amarle, Padre, por sobre todas las cosas. Porque se lo pedimos, Dios Santo, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.